Muy buenas tardes, queridos lectores. Empezamos una semana más en tu podcast favorito, Entre Libros. Como siempre, en compañía de tu amiga, Araceli Bedoya. El día de hoy les traigo una obra muy interesante del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, famoso Premio Nobel de Literatura, por sus logros literarios vivos, fuertemente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina. Antes de presentarles la obra elegida de la semana, me gustaría que conozcamos primero al autor. Miguel Ángel Asturias Rosales fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente la de su país natal, Guatemala. Según Alvísures Palma, un exhaustivo estudioso de la trayectoria de Asturias, afirma que como poeta lírico ha dejado constancia de sus ricas posibilidades en variedad de creaciones, algunos de temas íntimos, otros vinculados a temas folclóricos, otras políticos, otras con sugestiones mágicas, barrocas y de sorprendente fuerza imaginativa. Como dramaturgo, creó un teatro tocado por el realismo mágico, denso en significación humana y de notable poderío verbal. Como narrador, Asturias alcanzó su máximo prestigio. Sus novelas y cuentos revelan una apasionada y subjetiva captación de la realidad en diversas facetas: la tragedia de las dictaduras, el mundo mágico del indígena, el mundo de magia y ensueño de la niñez, las tradiciones de Guatemala. En sus novelas asoman los influjos entremezclados de diversas tendencias, movimientos y corrientes literarias. Bien, ahora que hemos podido entrar un poco en contexto acerca de la vida de este famoso escritor, llegó el momento de presentar a nuestra obra de la semana. La obra de la semana es El Señor Presidente. Sé que al escuchar su nombre ya podemos darnos una idea de lo que nos va a relatar este maravilloso libro. Déjenme contarles que esta obra fue la primera novela que escribió Miguel Ángel, en la que se denuncia la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Si bien es cierto, no se nombra al dictador que retrata ni se hace referencia acerca del país, es a través de los personajes que nos podremos dar cuenta, podremos conocer sus crueles acciones, pues es un personaje omnipresente al que todos temen. La trama de la novela inicia con el asesinato del coronel José Parrales, que constituye el eje de la acción y pone en marcha todo un mecanismo con el fin de culpar a dos personajes caídos en desgracia ante el dictador. Al mismo tiempo, se desarrollan historias paralelas como la relación entre Camila y Cara de Ángel. A su vez, nos describen la triste condición humana que se vive bajo los gobiernos dictatoriales. Sus escritos transmiten sentimientos verdaderos a través de experiencias vividas por el mismo autor que padeció la dictadura en carne propia. Pues en propias palabras del escritor, una novela histórica se escribe con base en sucesos que el novelista conoce por lecturas o referencias. En esta novela mía, yo viví su historia, su tiempo histórico, vivencias que me permitió su traslado a la ficción, sin historia, sin pasado, viva. Los personajes del señor presidente no se siente que vivieron, sino que están vivos. Después de escuchar estas palabras del propio Miguel Ángel, podemos afirmar que el señor presidente denuncia la realidad social de aquella época, la cual deja ver diferentes aspectos y situaciones, las cuales se desarrollan aproximadamente en el año 1946 en adelante. Se pueden distinguir diferentes aspectos, ya sean políticos, económicos, sociales, religiosos, entre otros. En uno de sus fragmentos, por ejemplo, dice así: desiguales en la lucha que reanudarían al salir el sol, unos, sin lo necesario, obligados a trabajar para ganarse el pan de cada día,
y otros, con lo superfluo en la privilegiada industria del ocio, amigos del señor presidente, propietarios de casas, 40 casas, 50, prestamistas de dinero al 9 y 9,5% mensual. Página 15. En estas líneas podemos notar la clara desigualdad social de los ciudadanos de ese entonces. Mientras que unos tienen que trabajar arduamente para llevar lo indispensable a cada uno de sus hogares, otros, por el simple hecho de pertenecer al círculo social de un tirano y corrupto presidente, pueden acceder a infinidades de privilegios. Definitivamente, una realidad que hasta el día de hoy se vive en diversos países. Y sin irnos tan lejos, tenemos como ejemplo nuestro país, Perú, que si bien es cierto no vivimos en una dictadura, durante muchos años nos encontramos bajo la sombra de la corrupción que tanto daño hace y no nos permite avanzar, sobre todo a los más desfavorecidos. Una situación preocupante de muchos congresistas que se quejan de no poder vivir con un pobre sueldo de 30,000 soles, mientras que los ciudadanos de a pie hacen lo imposible con 1,000 soles al mes. O la situación de muchos jóvenes egresados de la actualidad que buscan trabajo sin éxito, mientras que nuestro señor presidente por su cargo puede insertar al mercado laboral a sus familiares con un ingreso mensual sumamente alto. La verdad es que esta obra me ha hecho reflexionar muchísimo sobre la realidad en la que vivimos, pues lamentablemente, seas del país que seas, la corrupción es un fuerte enemigo al que no podemos vencer. Eso no quiere decir que debemos dejar de luchar, pues está en nuestras manos derrotarlo y crear una nueva visión mundial. Nos vamos a quedar con esta reflexión y los invito a leer El señor presidente, una obra literaria del escritor Miguel Ángel Asturias, que al igual que a mí, te ayudará a ir más allá de los escritos. Esto fue Entre Libros. Nos vemos la próxima semana con una nueva historia por contar. Chau, chau.